ahora voy a decir sí, a ver si sale. Ya has dicho. Tengo una cuestión legal que quería preguntar al señor presidente si me permite hacer una pregunta al señor secretario. ¿En relación a? En relación al sistema de votaciones. ¿El sistema de votaciones? Sí, procede. A ver, vamos a ver, que nos hemos encontrado con dos mociones, ¿no? La de las valores como la del aborto, si tenemos cierta duda legal, o sea, si nos la van a aclarar. En donde había una moción oficial, que iba a pleno, y una alternativa, ¿no? En ambos. En uno de los casos se ha votado primero la alternativa, en otro de los casos no. Pues ha retirado. Y se ha retirado. Si se hubiese mantenido, se hubiese votado la alternativa antes. Claro. Y si hubiera sido la alternativa antes, la otra decae. Y siempre se hace así. Sí, aquí sí puede ocurrir que las enmiendas, a veces a los acuerdos, pueden ser un trozo, que puede haber una enmienda a una parte del acuerdo y entonces, aunque se aprueba la enmienda, el acuerdo no le cae porque simplemente se modifica. Cuando estáis hablando de mociones de este tenor, que en muchas ocasiones no son ni siquiera competencias municipales, son más bien de las que denomináis políticas, si se aprueba una alternativa quiere decir que la moción original pues se aprueba la otra. Ahora, ¿qué podría ocurrir si votáis la propuesta? Pues sería que no. Entonces, eso es lo que os ahorráis. Es decir, si se apoya la alternativa, quiere decir que la moción Podría haber votado. bueno, pues no, en principio no parecía apropiado. Si se vota la alternativa y si sale esa, es lo que se aprueba. No sería entonces la Ah, sí, retirarla. No. No. Obligado no es. Una alternativa se la mantiene, se tiene que votar la alternativa al texto original. En el caso de que salga la alternativa adelante, le cae la propuesta original. El punto anterior, en los aterpes, se ha votado la alternativa del PNV y no se ha votado la alternativa de la ley. Porque ha salido la alternativa de la ley. Pero se podría haber votado. Pero saldría que no. Ya, ¿qué? Yo recuerdo mociones. Yo recuerdo mociones como anterior también. Estamos hablando macropolítico. Concretamente creo que fue una de víctimas en la que se votaron dos, presentó una, o sea, hay una diferente de la nuestra, y luego se votó, luego había una alternativa del PNV y una alternativa del PSOE. Había dos alternativas y se votaron dos alternativas y salieron las dos, con textos pues que, en fin, que eran en algunos casos hasta contradictorios. Eso ha pasado. Ha pasado hace unos 2 años. Lo que no tiene sentido es que se aprueben en el mismo pleno y en la misma sesión dos textos absolutamente contradictorios en su resolución. Es decir, lo que tenemos que intentar es que el pleno se manifieste y posicione con temas con una postura la más consensual y lo mínimo posible en función de la representación y los consensos que haya en los grupos políticos. Lo que no tiene sentido es que por un lado se apruebe instar al gobierno a retirar una ley y por otro lado en el mismo punto instemos a que a dejarlo como está. Entonces, por eso mismo, por la operatividad del propio asunto, si un punto de orden del día es una alternativa, esa alternativa se debate, se vota. En el caso de que la alternativa salga, quiere decir que el Pleno está dando por hecho que la propuesta que venía en el orden del día se está rechazando. Pero no sé si si quieres se hace formalmente, se hace con más tiempo la secretaria y te contesta formalmente para que tengas. O sea, por practicidad, lo lógico es no votar. Ahora, que sea ilegal votar, pues no sabía decirte. alguna vez se ha hecho. Concretamente con una moción de víctimas Lo consultamos y te... Vale. Hecha la pregunta por Iván, pasamos al punto número 9. Kasu honetan, Iban Antxukilez, jaunak Euskal Herria Bildu taldearen izenean, aurkeztuko mozio, kasu honetan, udalari eskatuz ez dezala honako administrazio arrazionalizatzeko eta iraunartzeko legegintzako adunean. Podría existir ese votazo en la moción anterior. ¿Cuál de ellas? Hemos pasado los puntos. Estamos en el punto número 9. Sería que cosas se explicaran. Nosotros podríamos aquí tampoco como para conocer el mecanismo. Vamos a continuar, por favor. En este punto número 9, en relación a la moción presentada por Iván Lancho, con el objetivo de que el Ayuntamiento rechace el contenido del proyecto de ley para, ya no proyecto de ley, sino ley de la racionalización y sostenibilidad, se ha presentado también una moción alternativa, y ahora vamos a tener otro caso, una moción alternativa por Ley de Corrales, en representación del grupo de la
contra PNV. Vamos a utilizar el mismo mecanismo. Primero le doy la palabra a Iván, luego a la palabra a Leire y damos un turno de palabra a los grupos. Iván. Vamos a ver, sobre la moción presentada por este grupo sobre el proyecto de ley, bueno, el proyecto que no es proyecto, que ya se ha aprobado, la ley para la racionalización de la sostenibilidad de la administración local, ¿no? Quiero decir, bueno, por eso el proyecto, pues bueno, ya conocemos, ¿no?, que pudiera parecer que hay una contradicción en el propio texto, donde se habla que primero se hace el proyecto, luego la ley, cuando ya sabemos que el proyecto, pues bueno, aquí está fechado el 26 de julio y luego la propia ley, pues bueno, es en diciembre que se aprobó, ¿no? Para entrar en vigor, pues no sé si fue justo el Día de los Inocentes o por ahí. Entró en vigor la ley de racionalización, bueno, ya sabemos que existe esa historia. De todas formas, pues bueno, el texto nos ha dicho que nuestras personas tenemos que dejar así porque así de ese modo se rechaza la luz, pero bueno, digo, por si hay alguna duda con respecto a la legalidad, respecto a la redacción. Más cosas, bueno, sobre esta ley, pues bueno, ya sabemos, bueno, que desde el gobierno pues de Madrid pues es una imposición que se nos hace en este caso a las comunidades autónomas, se nos impone, no se nos deja ver cómo queremos organizar nuestra propia administración y bueno, todavía está debatiendo, hay que ver hasta dónde alcanzan los acuerdos. Entonces, bueno, como es una ley que ya está aprobada y tampoco tiene por qué aprobarse hoy, es decir, lo que está ayuntamiento tiene que opinar y como todavía hay conversaciones en foros superiores sobre este tema, pues bueno, voy a pedir la retirada de la moción para tarde que viene. Eskerrik asko. Iván, Leire. Sí, eskerrik asko, berriro alcalde jauna. El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó... Sí. Ay. Está retirado. Estaba cogiendo la vida. Por eso Por lo que vas a decir. Eskerrik asko. Retirada la moción, que decae la alternativa. Pasamos, por tanto, al punto número 10. Moción presenta, kasu honetan berriro ere, Iban Solano Leonak, Euskal Herria Bildu izenean aurkeztutakoa. Euskal presoek egun bizi duten egoera larriarekin eta sakabanaketa politikarekin berehala amai dadila eskatuz. En este caso, de igual manera que el anterior punto, no sé si corregimos el resultado final, el Corrales ha remitido a registrar una moción alternativa, por lo tanto, Iván, tenemos otra suiza, también lo diré, gure alternativa zentzeko. Iván, ¿qué hagas con el Leona? Bueno, pues a ver, nosotros hemos... La moción la hemos presentado nosotros, pero bueno, el texto de... El texto de esto hemos presentado nosotros, pero bueno, hacemos nuestras las palabras de la Asociación de Cheras y la Asociación de Familiares de presos políticos vascos, presos y presos políticos vascos. Es decir, esta moción de lo que habla es de la situación que se vive en una cosa concreta, ¿no? O sea, entonces, la moción alternativa que presenta la señora Corrales, pues bueno, entendemos que no está, porque no habla de... O sea, es una moción, o sea, que no se está hablando del mismo tema. O sea, es decir, nosotros la moción que presenta el Corrales la firmaríamos y la haríamos nuestra. Es decir, nos parece que lo que existe está bien. O sea, es una moción que estaríamos dispuestos a sacar adelante, pero entiendo que bueno, que es una alternativa para sí habla de presos, pero no de lo que queremos para nosotros, no lo menciona. Entonces, pues entendemos que aquí hay una pequeña contradicción legal. Aquí no lo puedo parar la secretaria, que tengo mucho trabajo. Eskerrik asko, Iván. Antes de darle la palabra a Lire, no sé, bueno, igual les vamos a darle la palabra para que encuadre un poco la moción alternativa. Sí, no, eskerrik asko, es cierto que Bildu habla sobre el asunto concreto de Sevilla. Nuestra moción es mucho más general porque creemos que hablar de los presos hay que hablar de forma general y no solo a unos sucesos acontecidos en este caso en Sevilla. Por lo tanto, creo que tiene total relación. Otra cosa es que Bildu lo centre en unos sucesos y nosotros lo hagamos extensivo a presos en general. Por lo tanto,
yo en cuanto a la legalidad no soy quien para aportar nada, que lo haga la propia secretaria, pero yo creo que tiene toda la relación del mundo y bueno, pues ojalá, bueno, pues si se somete a votación la alternativa, pues salga con el voto afirmativo de H. Bueno, yo creo que eso, en principio la duda no es un tema legal, es decir, que una moción sea más concreta y otra moción sea más amplia, eso no tiene nada que ver con la legalidad, entiendo yo. Pero bueno, no sé si la secretaria... Sí, bueno, ya que se está la cosa complicando un poco con lo de esto, quería comentaros que es que se está haciendo una utilización del concepto de moción y una aplicación en los sucesivos plenos que no se corresponde para nada que dice la ley. O sea, la ley lo que te dice es que una vez finalizado el orden del día, si se quiere tratar un asunto que no esté incluido en el mismo, se puede presentar mediante una moción que se declara de urgencia y se trata. Eso es una cosa que tiene todo el halo absolutamente extraordinario, que no se utiliza así. Estáis utilizando el concepto de moción para introducir, no fuera del orden del día, ni no una vez terminado el pleno, incluso dentro del orden del día, asuntos. No comparto para nada. Vale. Bueno, pues vamos a dar una lectura entonces para que quede la cosa un poco más clara. No, es que no me estáis dejando terminar, entonces igual... El artículo 91.4 del reglamento. En las sesiones ordinarias, concluido el examen de los asuntos incluidos en el orden del día y antes de pasar al turno de ruegos y preguntas, el presidente preguntará si algún grupo político desea someter a la consideración del Pleno por razones de urgencia algún asunto no comprendido en el orden del día, que acompañaba a la convocatoria y que no tenga cabida en el punto de ruegos y preguntas. Si así fuere, el portavoz del grupo proponente justificará la urgencia de la moción y el Pleno votará acto seguido sobre la procedencia de su edad. Eso por uno. Y por otro lado, en las intervenciones del Pleno, cuando se habla exactamente de la terminología que se utiliza, habla del dictamen, que es una propuesta que viene de la Comisión Informativa, de la proposición que se somete un asunto incluido en el orden del día que en función del dispuesto del artículo 82.3, que es una parte justificativa y que no procede a votar ni a una proposición sin que previamente se haya explicado. La moción, que se somete directamente al conocimiento del Pleno al amparo de lo previsto en el artículo 91.4, que es el que os acabo de leer. El voto particular, que es una modificación de una propuesta de la Comisión Informativa hecha por un miembro de la Comisión Informativa. La enmienda, que es una modificación de una propuesta de la Comisión Informativa por aquellos que no pertenecen a la Comisión Informativa. El ruego y preguntas que lo voy a dejar. Esto es como se regula la intervención en los plenos, que de hecho se está haciendo de una manera más quizá nacida del antiguo reglamento orgánico municipal que teníamos aprobado y que se dejó sin efecto a propuesta del grupo político de esta corporación. Hace que el tema de las mociones se le esté dando una rigidez, o se le esté dando, o se esté proponiendo una rigidez o un tratamiento que no se corresponde para nada. O sea, una moción no tiene nada que ver con una propuesta que viene de una comisión informativa, que puede ser enmendada o tener un voto particular. Una moción es otra cosa. Entonces, en lo que dice concretamente Iván, de si una alternativa cambia o no cambia, pues el propio sentido común. Es decir, si tú presentas una moción sobre un tema que en muchas ocasiones ni siquiera es un asunto de competencia municipal y hay otro miembro de la corporación que presenta una alternativa sobre ese mismo asunto, pues lógicamente, como os ha dicho el alcalde, si la alternativa se aprueba, pues la moción presentada, pues lógicamente, pues ya no tiene sentido, porque quiere decir que sobre ese asunto de las dos opciones que había, el Pleno se ha inclinado por apoyar una. Entonces, en su contrario, pues no apoya otra. Digo, entonces en este caso que desconozco porque las acaban de presentar y yo desde luego no las he leído, las alternativas no las he leído porque se acaban de traer, se acaban de repartir, pues no sé si una es más genérica que la otra, pues no lo sé, o perjudica mucho un contenido al otro, es que desconozco. No tiene nada que ver. Es como si hablaríamos de los de Vizcaya, sí, cuando nosotros estamos hablando de los de Sestao. sí. El problema es Sestao, no Vizcaya. Entonces, del asunto concreto... Bueno, vamos a... No, pero no vamos a hacer un debate en relación al procedimiento. Vamos a explicar cuál es nuestra moción. Nuestra moción es una moción que se mete porque en la cárcel de Sevilla 2 ha habido una serie de acontecimientos y de problemas que creíamos que por su gravedad y su urgencia se deberían de debatir en el Pleno. La moción alternativa, la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco es una moción
que ya lo hemos explicado, nos parece estupenda, pero genérica sobre todos los presos políticos vascos, en general. Que nos parece bien, pero que creemos que como moción individual lo hubiésemos votado a favor, pero en este caso, y visto que nos va a pasar con la moción de la TERPE, queremos que se vote la nuestra, que es la que viene en el orden del día del pleno. No. No es posible. Si hay una alternativa, se vota la alternativa y si saca mayoría absoluta le cae la otra. Pero es Porque que no tiene es ningún alternativa a la nuestra, no tiene nada que ver. Bueno, No tiene nada que ver. A ver, pero es una alternativa. ¿cómo sabemos que no la hemos Que se votado? dice como ya y la apoyamos. Como Bueno, a ver, si queréis que se vote, pues que se vote también. Claro, pero al lo que queremos final- es que se José vote. Luis, Amagoya, vamos a tener un debate paralelo. Queremos saber, la moción de la TERPE la teníamos que haber votado una y después la otra, y si esta moción se vota uno y después la otra. Amagoya, te ha contestado la secretaria general que asiste al pleno en relación a la consulta que ha hecho Iván. Si queréis una consulta más profunda y un informe que avale el conocimiento del pleno respecto a las mociones, pues se preparáis a la mitad de los corporativos. Pero no vamos a hacer aquí un debate ahora, Bueno, pues con la información que Pues lo está... vamos a hacer, y desde luego como la resolución sea que hay que votar las dos, porque hay que votar primero la que viene en el orden del día del pleno, pues a ver qué hacemos, porque ya hemos votado este pleno. Vamos a concretar, estamos en el punto número 10 en relación ¿Dónde han votado? a Magoya Mercedes. Vamos a intentar no interrumpirme, que voy a concretar. Es decir, evidentemente hay una moción presentada por Euskal Herria Bildu en relación a algunos hechos concretos que han ocurrido en relación a unos presos que están en Sevilla, y una moción alternativa en relación a los presos más generalista, presentada por nuestro grupo. Eso es lo que tenemos encima de la mesa y no vamos a hablar más allá de lo que tenemos. Entonces, ¿algún grupo quiere intervenir en relación a las mociones? Yo sí, yo también. Eduardo. Bueno, yo creo que la... Viene el orden del día del pleno. Yo creo no. Claro, es que como le he dado la palabra dos veces y queréis comentar algo más sobre el fondo de la moción presentada. Sí, bueno, sobre el fondo de la moción. Simplemente, bueno, comentar, bueno, me imagino que lo habéis leído todos y todas. Y bueno, pues vale, hacemos nuestras unas palabras, una asociación concreta de la que no podemos cambiar ni una coma, entonces, pues bueno, simplemente es eso, recalcar que es un esto de Chena. Nada más, o sea, es decir, ahí tenéis la moción, lo mismo que todos habéis leído. Vale, es que es una, no con ánimo de nada, Iván, pero es una intervención reiterativa. Por favor, vamos a concretar las intervenciones. Es decir, eso mismo has hecho la primera intervención que has hecho. Que sí, le digo, vamos a concretar las intervenciones, Eduardo. Gracias. Bueno, en primer lugar, con respecto a la moción de Bildu, no le voy a recordar todos los puntos, pero sí en el primero, dicen pedir al gobierno español el fin de la política de dispersión. Y le voy a decir una cosa, las mentiras, por mucho que se repitan, no van a hacer una verdad. Y no solo pidan al gobierno español, pídanle a ETA que permita a los presos etaras pedir perdón, renunciar a la banda terrorista, porque todos aquellos que han renunciado a la banda terrorista, que han asumido sus crímenes y que han pedido perdón, han sido trasladados han sido trasladados y se les aplican los beneficios penitenciarios como a cualquier otro preso. Lo que pasa es que ETA no les deja. Pídanselo a ETA, que es lo que tienen que hacer. Luego, sí me gustaría que me aclarase una cosa. Se refieren, porque claro, es que lees la moción y a mí me entra la duda. ¿Qué se refieren? ¿A presos vascos o a presos terroristas? Porque es que no... Más bien creo que debería poner, leyendo el contexto de la moción, a los presos terroristas. Porque creo que no se preocupa para nada de otros presos vascos. Hablan de derechos humanos. Bien, esos terroristas que nunca han sabido lo que son los derechos humanos, porque siempre les han importado bastante poco, tienen la suerte de que la ley les garantiza que a ellos se les va a aplicar los derechos humanos. Y no me cabe ninguna duda que desde instituciones penitenciarias, así como desde la prisión de Sevilla, esos derechos humanos se están aplicando pero perfectamente.
que sus actuaciones acogen a la ley, pero es que ninguna duda. Y esa es la suerte que tienen esos terroristas, que la ley les garantiza que se les van a aplicar los derechos humanos, que ellos nunca han sabido hacer, que ellos nunca han querido aplicar para los demás. Por eso, desde luego, vamos a votar. Perdona. Debe seguir hablando. Por eso mismo vamos a votar en contra de esta moción. Eskerrik asko, Eduardo. José Luis. Sí, muy brevemente para decir que nosotros vamos a votar en contra de las dos mociones en base a tres argumentos muy rápidos. Primero, somos conscientes de que las leyes deben aplicarse teniendo en cuenta la realidad social de cada momento y en ese sentido nos parece que la situación antiterrorista ha cambiado y por tanto debe adaptarse la política penitenciaria. La segunda cuestión es que los derechos y obligaciones de los presos están regulados en el reglamento penitenciario y si alguien piensa que no se está aplicando, lo que tiene que hacer es reclamar, y creo que todo el mundo sabe cómo se hace esto. Y en tercer lugar, y de manera paralela, nosotros lo que pediríamos a los presos de ETA es que tienen que reconocer el daño causado, tienen que seguir insistiendo en la necesidad del desarme y en la desaparición definitiva de ETA, porque esto ayudará a consolidar la pacificación y a mejorar las condiciones de integración social. Eskerrik asko, José Luis. Sí, eskerrik asko, desde la jauna y de forma más que breve. Ya han pasado más de 2 años del cese definitivo de la lucha armada de ETA, fue una noticia que todos y todas celebramos, pero hay que reconocer que era una noticia a la que debían de seguir otras, como pueden ser el desarme, el reconocimiento del daño causado, la reparación de las víctimas, esas y otras noticias también, como puede ser el acercamiento de presos a Euskadi, el respeto de sus derechos, una aplicación más humana de la política penitenciaria. Como he dicho, ya han pasado más de 2 años y nada de eso ha ocurrido, ni por parte del gobierno de Madrid, ni por parte de ETA. Por lo tanto, nosotros tenemos nuestro propio texto alternativo que voy a proceder a leer. El Ayuntamiento de Sestao insta a las instituciones competentes, en concreto al gobierno español, a activar un proceso de acercamiento de los presos a cárceles próximas a sus lugares de residencia, porque así lo establece la legislación penitenciaria. El Ayuntamiento de Sestao insta a las instituciones competentes, en concreto al gobierno español, a aplicar el artículo 104.4 del reglamento penitenciario a los presos con enfermedades graves e incurables. El Ayuntamiento de Sestao insta a las instituciones competentes, en concreto al gobierno español, a aplicar el artículo 100.2 a aquellos presos cuyas condenas están relacionadas con actividades políticas antes ilegalizadas y ahora legales. El Ayuntamiento de Sestao insta a las instituciones competentes, en concreto al gobierno español, a aplicar con normalidad e igualdad de trato los beneficios penitenciarios ordinarios que por derecho corresponden a los y las presas. El Ayuntamiento de Sestao insta al Parlamento Vasco a promover un acuerdo para definir los requisitos que permitan acceder, en su caso, a beneficios penitenciarios extraordinarios o a agilizar los procesos de reintegración social. Y para finalizar, el Ayuntamiento de Sestao te hará traslado de este acuerdo a la Ponencia de Paz y Convivencia del Parlamento Vasco y a la Secretaría de Paz y Convivencia del Gobierno Vasco. Eskerrik asko, Leire. Amagoia, último turno. Bueno, yo haré 2 cosas. Leer una moción no es leer los 2 primeros párrafos, que es lo que he hecho usted. Porque si hubiese leído toda la moción, hubiese visto que no pone presos políticos vascos, pone presos políticos y presos sociales. Porque le diré que en huelga de hambre en Sevilla 2 están los presos políticos vascos, los comunes, los sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Y no porque las condiciones de la cárcel sean igual que en todas las demás, no, es que no hay calefacción. Es que los tienen encerrados 26 horas cada 2 días en las celdas. Es que están en condiciones infrahumanas. No es que en esa cárcel sea igual que otras, no. Es que en esa cárcel están dando circunstancias diferentes a otras cárceles. Para los presos comunes y para los presos políticos vascos. Y eso usted lo sabría si hubiese leído la moción. La moción que ha hecho EH Bildu, que pinta pajaritos de colores todos los días. Y como EH Bildu pinta pajaritos, usted no los lee. Pues le diré, señor mío, que usted está ahí para leerlo todo. Lo nuestro, lo de esos y lo de aquellos. Porque está usted ahí representando al municipio de Sestao, a vecinos de Sestao. Amagoia. ¿Qué? Digo que se puede hablar un poquito más. Sí, y además decirle que a ETA usted no le puede pedir nada, ni yo ni nadie, porque ETA no existe. Porque si también me
ETA en estos momentos está desacreditada. O sea, vamos a ser un poquito más serios. Que el rollo de la ETA nos va a durar hasta el fin de los tiempos. Mejor hable usted de la crisis y de los proyectos en el partido. Es que recasco, como ya vamos a intentar hacer los debates un poco más tranquilos, por el bien de todos. Solicita intervención de Lorena. La última intervención respecto al asunto. Bien, en primer lugar, le puedo asegurar que en este grupo todo lo que concierne a los municipios de Sestao lo leemos y lo estudiamos muy detalladamente. Ahora, sinceramente, sí me he leído la moción de suya, no porque me apeteciese, sí me la he leído. La verdad, como es más de lo mismo, pues tampoco me ha aportado gran cosa. Pero eso sí le digo una cosa, no voy a consentir que usted me diga a mí lo que yo tengo o no que leer, porque no se lo voy a consentir. Yo tengo la obligación de Le vuelvo a repetir, mi obligación es leer todo aquello que compete a los estados y a sus vecinos, cosa que he hecho y seguiré haciendo, y además encantado de la vida. Pero cuidado, lo de Bildu lo leo sin hacer. Punto. Perdone, le vuelvo a repetir que yo de Bildu cojo lo que quiera. Y si no quiero coger nada, no cojo nada. Punto. Punto. Le vuelvo a repetir de Bildu. Porque creo que en el debate de la participación, el Partido Popular ha estado en todas las comisiones y es más, ha llegado a un acuerdo, que se ha demostrado antes. Pero que usted no lo pone. Iván Mercedes, se está terminando el turno de palabra. Estaré en mi derecho de decir que de Bildu le da lo que quiera. Pero en este ayuntamiento Amagoya Mercedes. ¿Has terminado? No. Termina. Plenamente, como ha dicho, no en términos y formas de hablar un poquito más relajadas todos, por le favor. recuerdo, señor alcalde, Es muy libre de cada uno. señor alcalde, le agradecería que en vez de llamar a nadie a la atención, que lo diga cuando se han referido a mí, que sabe que si no, mi intervención ahora sería en otro tono, que lo sabe perfectamente. Que sí, pero que, por favor, que no sabe puede decir lo que quiera, pero en términos y en formas. Es decir, que eso de que tal no existe, todavía estamos esperando que se disuelva, que entregue las armas y que pida perdón. Entonces, Amagoya Mercedes, vamos a respetar los porque si no, posiblemente no estaríamos hablando de esto, pero no sé por qué me da muchas dudas de que esto pueda suceder viendo cómo se comportan algunos. Claro, casco Eduardo. Finalizado. Ernesto Mercedes. Lo que está pasando hoy en el pleno, de verdad que... Vamos a proceder a votar. En primer lugar, la alternativa presentada por Leire Morales. Leire Corrales, Leire Fernández, Flori Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Elía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos, No. Alesia Castelo, María Victoria Talavera, No. María Rosario González Rengel, Luis Felipe Finque, Jesús Ortiz Zavalla, Emilio César Ferreiro, David Salso, Iván Lancho, Amagoya Benefiartúa, Ernesto Ramírez, Eduardo Andrés Ricoy, Óscar Rodríguez, Josu Vergara, 11 síes y 10 noes. Queda aprobada la alternativa presentada por el Partido Nacionalista Vasco. Ahora quiero que se vote, por favor. Pasamos a votar por la propuesta de incluir en el orden del día el punto del día número 10. Esto se puede hacer siempre ya, cuando la alternativa se presente y no caiga la otra, se va a poder. Vamos a intentar no hacer un debate. Pero no debate, estoy preguntando. No, ya ha hecho la consulta, Óscar, y ya que hemos quedado, ha hecho ella la interpretación legal. Si hemos quedado que vamos a que emita un informe por escrito y se remita. Vamos a esperar ese informe y si estamos manteniendo el pleno, como lo hemos hecho siempre. Bueno, yo no quiero votar, que esto se convierta en un fisco. Claro, lo quiere que vote.
nosotros presentamos esta moción por urgencia, porque el que está sufriendo allí no va a esperar 4 meses más a que se vote. Deseamos que se vote. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Deseamos que se vote. Ya, lo que pasa que Y queremos que se vote el anterior, que tampoco se ha votado. Bueno, Ernesto, vamos a intentar mantener un criterio en el pleno, y vamos a intentar... Nosotros hemos actuado, por lo menos en los plenos anteriores, yo no sé la referencia que ha hecho Iván, en la moción de las víctimas, o no sé qué moción, que yo no recuerdo. Hemos mantenido un criterio en este pleno y en los anteriores plenos que yo recuerdo por lo menos. La moción en el orden del día presentada por cualquier grupo, si hay una moción alternativa a esa moción presentada por otro grupo, doy la palabra a los dos proponentes, explican sus propuestas, abrimos turnos de palabras y se vota primero la alternativa, y en el caso de que salga la alternativa no merece la pena y no votamos la del orden del día. Y ese criterio es el que hemos mantenido, y el que hemos mantenido no solo la de la TERPE, sino en otras mociones presentadas por otros grupos municipales. Aparte, no voy a hacer un debate, Ernesto. Bueno, que no tiene la pregunta a la secretaria. Entonces, evidentemente, si hay alguna duda legal planteada por, en este caso, el portavoz de Euskal Herria Bildu, que la secretaria ha intentado de pronto aquí contestar, merecerá la pena para establecer el criterio de aquí en adelante, que todos seamos conscientes de cómo es el proceder de las votaciones, de que se emita un informe correspondiente. Eso es lo que estoy planteando hoy y que nada más. Entonces, si seguimos con la coherencia de un pleno, porque no tiene sentido que 3 puntos se hagan de una manera y los demás puntos de otra, votada la alternativa y ha salido adelante la alternativa con 11 votos, decae, con nuestros votos y con los votos de Bildu, decae la propuesta presentada. Por favor, seriedad. A ver, por favor, una pregunta a la secretaria. ¿Se puede impugnar un pleno por el procedimiento llevado a ver? Vamos a ver. Antes os he tratado de decir que la regulación que hay sobre los debates, las propuestas, todo lo que señala el reglamento orgánico municipal es prácticamente lo que os he dicho, que se está tratando una utilización del concepto de moción para introducirlo pues prácticamente como si viniera de una comisión informativa y se meten en los orden del día y demás. Eso a mi juicio no es así, pero en el convencimiento de que todos lo estáis haciendo así voluntariamente, y esa es la manera que os habéis dotado de hecho de llevar los asuntos, pues está bien hecho está. Tendría que haber estado igual regulado en un reglamento orgánico municipal que seguramente el anterior lo regulaba desde luego, y si alguna vez hacéis uno nuevo, el que ya hay un borrador por ahí ya conocéis, pues seguramente eso se recogerá. Como eso no tenemos, como no tenemos un reglamento orgánico municipal que descienda más concretamente al funcionamiento de los órganos colegiados, como no tenemos eso, el Reglamento General de Organización y Funcionamiento, ya os digo que señala las funciones simplemente de ese modo. Lo lógico es pensar que si hay dos cosas, si se vota una, la otra decae. Eso es lo lógico, eso es el sentido común. Eso es lo que habéis venido haciendo hasta ahora. Y si el debate no ha surgido en otro pleno, es porque se ha admitido pacíficamente. En este caso concreto, pues por la razón ideológica que sea, o por la razón de su propio grupo, que quiere Bildu, que se vote su propuesta, rompe lo que habéis mantenido hasta ahora. ¿Que eso es legal o ilegal? Que no tengo opinión. Y es que aunque lo dejemos para otro día y preparemos un informe jurídico, poco va a poder decir de algo que estáis haciendo al margen de lo que el reglamento señala. Es más de oportunidad, de aquiescencia entre todos, del modo como os habéis votado la manera de llevar los plenos. Lo que vosotros hagáis, si no es ilegal absolutamente, pues todo vale. Si los reglamentos orgánicos municipales lo que hacen es ampliar la regulación de los reglamentos generales, porque la ley le permite, la ley te dice, esto así, pero todo aquello que tú regules, hombre, dentro del sentido común, la buena fe y el buen funcionamiento, se admite. Por eso los reglamentos orgánicos municipales son muy buenos, porque son más amplios que el libro azul. Son más amplios que el libro azul, pues porque ya desciende a lo cotidiano, a lo que habitualmente pasa, a la manera como querer resolver ciertos rifirrafes, pero no lo tenemos. Entonces, el libro azul fue muy cortito. ¿Qué es una moción? Lo que alguna vez termina el orden del día del pleno, levantas la voz y quieres hablar de ello. Lo que se está haciendo es mucho más amplio.
que no lo habéis hecho hasta hoy de la manera que lo queréis hacer vosotros, pues es verdad, lo habéis hecho de otra manera. Le habéis utilizado al concepto alternativa la semejanza o lo más parecido posible a lo que es una enmienda. Lo que pasa es que las enmiendas suelen ser enmiendas parciales, no suelen ser totales, es decir, las enmiendas suelen corregir algunos aspectos de la propuesta que viene de la comisión, ¿sabes? O sea, es muy raro hacer una enmienda que cambie total y absolutamente lo que trae el texto completo. Y una alternativa, pues parece que se parece a una enmienda. El concepto de alternativa no lo recoge para nada la ley, no existe. Es un adjetivo, no sé, bueno, adjetivo o sustantivo. Pero ya me entendéis lo que quiero decir. Por analogía, se le ha dado un tratamiento similar a una enmienda, pero la ley no recoge para nada la alternativa, pues no existe. Entonces, que vosotros tenéis interés especial en que eso se vote, pues a no ser que el resto del pleno se levante y se vaya, pues ¿qué queréis que os diga? No es el plano de la No, vamos a ver, si se ha presentado una enmienda alternativa a un texto y se aprueba el texto alternativo, el otro decae automáticamente. Pues eso es lo lógico. No lo puedes votar, porque ha decaído. Cuando se presenta una alternativa es porque no se comparte la original. Eso es lo que habéis venido tenemos que haciendo. diferenciar lo que son mociones que vienen en el orden del día con mociones que se meten de urgencia, que son distintas y que no tienen nada que ver. Bueno, no vamos a profundizar en el debate. Yo creo que están claras las propuestas. El Pleno hemos mantenido una postura que la tenemos que terminar, la tenemos que mantener hasta el final. No sé si a partir de este momento tendremos que establecer sistemas diferentes de tramitación de votaciones y mociones al Pleno, pues que lo someteremos al mejor criterio de la secretaria. Se puede preparar hasta donde se pueda y luego hacéis una junta de portavoces, lo analizáis. Ya lo sé que no existe. Entonces no podemos hacerla. Habéis hecho todas las del mundo en esta corporación de Habéis hecho Vamos a concretar. Venga, El alcalde convoca a los portavoces de los grupos políticos, no es una junta de portavoces. Vamos a concretar y al final vamos a debatir. El alcalde convoca a los portavoces, pero no es una junta de portavoces, por supuesto. Y os enseña... Y os enseña la propuesta que hay para el tratamiento de las mociones en los plenos. Si estáis de acuerdo, lo aprobáis. Vale, recogida la petición por parte de Bildu, que ya la había hecho Iván antes en la moción anterior, que ya la habíamos recogido. Que así conste el acta. Pasamos, antes de los ruegos y las preguntas, la contestación de las preguntas, Amagoya Bertzartúa ha registrado una moción de urgencia. Le damos la palabra para que justifique la urgencia. Primero votamos la urgencia y luego, en su caso, si sale adelante la urgencia, entramos en el fondo de la misma. Amagoya. Toma la leche. Bien, estoy un poco ya hoy. Vale, ya. Bien, pues no sé si voy a defender una urgencia que no va a salir, pero bueno, voy a intentar. A ver, al fondo, estamos aquí con una compañía. La urgencia viene dada por algo que yo creo que todos ya sabéis, y es que la semana pasada hubo una detención en Sestao, en la persona de Idoia Yagorri. Sabéis, todos ya conocéis la situación en que se encontraba Idoia Yagorri, y por ello creemos que es urgente que en este pleno tratemos esta situación y en qué condiciones se encuentra en este momento nuestra vecina de Sestao, Idoia. Esa es la urgencia por la que traemos esta moción al pleno. Moción que doy por sentado que habéis leído todos. Venga. ¿Qué recasco, Amagoya? ¿Algún grupo quiere intervenir para debatir la urgencia? Pasamos a votar la urgencia del asunto, registrado por Amagoya Bertzartúa. Leire Corrales, Leire Fernández, Gloria Núñez, Ainhoa Basabe, Gorka Eguía, Igor de Pablos, Unai Lerma, José Luis Marcos Merino, No. Alexia Castelo de Sá, No. María Victoria Talavera Pérez, No.
María Rosario González Regel, Luis Felipe Cinque de Lorduy, No. Jesús Ortiz Agaya, Emilio César Ferreiro Lourdes, David Salso de Domingo, No. Iván Lancho Serrano, Amagoya Veneciartúa Laez, Bai. Ernesto Ramírez La Huerta, Eduardo Trélico y Pérez, No. Óscar Rodríguez Pérez, No. Josu Vergara López, Es 3 síes y 11 noes. Quedan rechazadas. La declaración de urgencia de la moción presentada por Pasamos ahora, por tanto, a contestación de preguntas. La mayoría, ahí no tenías una pequeña contestación del Partido Socialista. Una pregunta del Partido Socialista que era de qué manera se estaban contratando, cómo funcionaban los paneles informativos. Los paneles informativos dan información municipal a los ciudadanos de todos los asuntos de interés que surjan en los diferentes departamentos de este ayuntamiento, comenzando con información meteorológica, horaria, sistema de alertas, incidencias en las calles, cortes, obras, ofertas de empleo, actividades de ocio, tanto culturales como deportivas, etc. Toda esta gestión de contenidos se tramita desde el servicio de prensa a la empresa de Upinet que introduce los datos, a los que en cuanto se detecta algún error ortográfico se les comunica con la máxima celeridad para su corrección. Eskerrik asko, Ainhoa. La contestación, o sea, la pregunta relativa a la familia de Diego Azcarán, preguntada por Óscar, trataremos personalmente con los portavoces, o sea, con los concejales que quieran el asunto, para evitar que quede registrado aquí hablar de la familia, de las familias, que son temas bastante personales, para evitar que se hagan el juicio. Yo creo que la mayoría de las preguntas, algunas han sido contestadas por escrito, por los corporativos, si me consta, porque me han remitido a mí por... Y yo creo que no queda ninguna pregunta más, si no, y las pasamos por tanto a los ruegos y... Queda una pregunta del pleno anterior, Perdona, relacionada. Claro, mías, pero luego lo dices, se le han olvidado. Si piensan que no. De hecho, que cree que no queda, queda. Sí, queda. pasamos a los ruegos. Óscar. Tengo 4 logos. Rogamos que se controle la nueva escombrera. Rogamos que controle la nueva escombrera que aparece en la zona de las Pradas y Mondrolas, donde recientemente han aparecido sacos, ruedas y varios retretes de obras, imagino que vecinales. Segundo, también rogamos que se adecue y actualice el listado de entidades deportivas por si hay errores y carencias, ya que falta un club como el Club de Patinaje Alcheiru y sobra cosas como que el presidente del River es el señor Mansilla, como viene reflejado en el listado, ya sabemos que no es, y hay algún otro error, teléfonos de correos. Les pedimos por favor que se actualice. También rogamos que se tenga más rigor en las obras municipales, puesto que la remodelación de la acera de la Gran Vía a la altura del Colegio Cueto se han vuelto a colocar, una vez levantada la acera, se han vuelto a colocar los alcorques con altura, cuando se podía haber puesto a cota cero como los hay un poco más arriba y los hay un poquito más abajo. Lo que es los colocados enfrente del ambulatorio Cueto están a cota cero y los que están a la altura del frente justo de la entrada del Colegio Cueto también están a cota cero. No entendemos cómo ese trocito que está arreglando no se ha podido hacer a cota cero. Es más, es muy curioso porque enfrente de las obras está el portal número 49 de la Gran Vía y según sales, echas así la vista a ese árbol y es un cuadrado con cota cero. Pero si echas la vista a ese otro árbol, que es el siguiente, está cerrado con hierros, súper limpio de otra manera. Y si echas la vista adelante, están los que están levantados. Entonces, creemos que tiene que haber, o rogamos que haya un rigor que a la hora de hacer las obras, todos los alcorques sean lo más parecidos posibles. Y otro ruego es que os voy a decir unos lugares vetados por el técnico de prevención de riesgos laborales para realización de trabajos de jardinería. Uno, en la zona de Amador Palma, en donde están las escaleras que comunican la autonomía con la calle Los Baños, hay un muro que está desprovisto de barandilla, por lo tanto es una zona prohibida a trabajar. Dos, la zona del jardín que corona el muro que está limitando el parque Víctor Miranda, que es el que está al lado del polideportivo, con la calle San Diego y que va desde la zona de la Casa de los Maestros hasta la Casa de Miramar,
también está habilitado para trabajar. Y 3, en la calle Z hay un jardín situado a la izquierda de la famosa casa Fraños, según bajas unas escaleras que se evocan en la carretera general que va a Portugalete. Bien, pues hay una zona amplia sobre la entrada justo al taller mecánica y electricidad de Bacholo, que también está prohibido. Entonces, el ruego es el siguiente. Rogamos que se arreglen y se pongan los medios adecuados para que los de jardinería puedan hacer correctamente su trabajo y con seguridad. Así nos ahorraríamos lo que nos cuesta contratar a una empresa externa para reforzar esos sitios. Gracias, Óscar. Ernest, Amagoya. Ruegos, Amagoya. Rogamos que se proporcione la información relativa a la participación en esta obra en la materia de actividad física y deportes. Rogamos también que no se repita tener que enterarnos por prensa de datos que deberíamos ser accesibles de forma inmediata para los partidos representantes del Pleno y para los vecinos y vecinas en general, haciendo gala así de una verdadera política de transparencia y no de oportunismo inmediato. Durante los últimos días, diferentes medios de comunicación han publicado diferentes informaciones en las que se vierten grandes acusaciones contra cargos de confianza del entorno al Partido Nacionalista Vasco, en especial contra Juan Cruz Nieves, quien fue diputado foral de Urbanismo y director general del Consorcio de Transportes de Vizcaya. Según estas informaciones, Nieves habría cobrado desde 2011 como adjunto a la gerencia de la Sociedad Ibarsara, propiedad de los gobiernos central, vasco, la Diputación y el Ayuntamiento de Sestao, y creada para regenerar suelos industriales en nuestro municipio, cerca de 210.000 euros sin ir a trabajar. Además, según estas informaciones, la entrada de Nieves en la sociedad se habría producido como fruto de un pacto político en 2011 entre PNV y PSE, para buscar una salida al alto cargo ante lo que iba a ser su inminente jubilación. Nieves también ha sido portavoz del PNV en las Juntas Generales de Vizcaya, y entre su salida del Consorcio de Transportes de Vizcaya y su entrada en la Sociedad Pública Ibarsara, habría trabajado como asesor del área de acción social de la Diputación de Vizcaya. Ante todas estas informaciones, desde el Sestao, rogamos a que el alcalde o el equipo de gobierno clarifique las siguientes cuestiones. Especificación del trabajo del gerente adjunto a la zona industrial de Ibarsara, Juan Cruz Nieves, el número de reuniones en las que ha tomado parte, especificando cuáles son las obligaciones que conlleva ese cargo, cuál es su trabajo concreto y la explicación de qué mecanismos existen para controlar este trabajo. Explicar por qué existe el cargo de gerente adjunto en la sociedad Ibarsara y aclarar en qué se diferencia de sus labores del cargo de gerente. Explicación sobre si el Ayuntamiento de Sestao tiene constancia de la apertura de un expediente al señor Juan Cruz Nieves y las medidas que tomarán en él. Explicar cuál fue y qué criterios se siguieron en el proceso de selección de Juan Cruz Nieves para que éste ocupase el cargo de gerente adjunto de la sociedad Ibarsara y explicar si tiene suficiente experiencia para ocupar este puesto. Informar de la situación de la sociedad pública Ibarsara, entre otras especificando cuáles son las responsabilidades y los quehaceres de su plantilla y de cara a la zona industrial recibir información de los proyectos que se contemplan en ANA. Rogamos que sean revisados los pasos de peatones de todo el municipio a fin de eliminar los desniveles y apostar por un paso más hacia la accesibilidad. Es decir, que todos los pasos de peatones sean trabajados a cota cero, a fin de eliminar dificultades. Ponemos como ejemplo de un paso de peatones que no cumple con estos requisitos, como el que se encuentra en el cruce de las calles y la Higueria con Sotera de la Miel. En este lugar existe un paso de peatones que no tiene a nivel de la calle. Por ello se propone que el Ayuntamiento tome en consideración la necesidad de acotarlo a la zona indicada. El edificio de Euskaltel Municipal continúa avanzando en su deterioro, ante el abandono de mantenimiento, al que lo tiene sometido el equipo de gobierno municipal. El edificio La Redonda, en el que está ubicado el Euskaltel, presenta la tela asfáltica del tejado desplegada y colgando visiblemente. Varias lamas de madera de las contraventanas rotas. Por los huecos existentes tienen sus nidos palomas. Todo el cerramiento de ventanas, contraventanas, etc. está en situación deficiente. El calor y la calefacción se escapa de las aulas y un largo etcétera. Sería recomendable que antes de que el deterioro sea más grave y de más dimensiones, el equipo de gobierno elabore un informe previo a la cobertura de dichas obras.
Eskerrik asko Magoia, Alexa. Bueno, nosotros hemos metido por registro de forma previa al inicio de este pleno 4 solicitudes, a mí no me gusta hablar de ruegos, para 4 propuestas de actuación al equipo de gobierno. Son sencillas. Una de ellas, estoy viendo que el Partido Popular también la tiene para el turno de preguntas. Nosotros lo que hemos hecho es proponer un cambio, es decir, nos pusieron en contacto con nosotros vecinos de la zona del entorno del Parque de la Benedicta, mostrándonos un cartel que se había colocado por parte del Ayuntamiento que sitúa el Parque de la Benedicta como parque para perros. Parque para perros de uso exclusivo, puesto que en el cartel que está puesto dice que está prohibida la entrada a niños menores de 12 años a ese parque, cuando ese parque está habilitado como un parque infantil, que la zona de columpios además es un columpio de cestita para bebés pequeños. Entonces no entendemos que no se ha aprobado por este pleno la señalización de un nuevo parque para perros de forma exclusiva, de un parque de esas dimensiones y de esas características como es el Parque de la Benedicta. Nosotros entendemos que esto tiene que ser un error y lo que os hemos propuesto es que se coloque un cartel similar al que se colocó en Portugalete, precisamente en la zona anexa al nuestro, que dice posibilidad de encontrar perros sueltos, zona de esparcimiento con animales. Quiere decir, en la que se compatibilice el uso, que es un poco el acuerdo que adoptó este pleno aquí cuando modificó la ordenanza de convivencia y reguló la ampliación del horario a las 24 horas al Parque de la Benedicta. Pero en ningún caso este ayuntamiento decidió que de ese parque se excluyera a los niños para dar entrada a los perros. Creemos que es un espacio a compatibilizar. En el mismo sentido, hemos recibido también quejas de los vecinos que viven en la zona de los Tres Concejos y Urbano Ruiz La Orden por la situación que se encuentra en la ladera trasera de la zona de los Tres Concejos. Sabemos que no es una ladera propiedad municipal, pero sí sabemos que el Ayuntamiento tiene capacidad para pedir a los dueños de esa ladera que la mantengan en las condiciones de salubridad y seguridad adecuadas, y os hemos aportado unas fotos para que comprobéis el estado de la maleza y os podéis imaginar lo que suele correr por debajo de una maleza de esa espesura y esa altura. También os hemos introducido una propuesta para la reordenación de la circulación del tráfico rodado en la calle Los Baños, en la nueva zona peatonal. La zona peatonal tiene una serie de zonas de carga y descarga para que se pueda realizar estas labores a los establecimientos de esa calle que se ha peatonalizado, pero está siendo habitual encontrarse los camiones que van a suministrar productos aparcados o en doble fila o encima de la zona de la acera en Gran Vía. ¿Por qué hacen esto? Porque los camiones de determinada dimensión no pueden hacer el giro hacia la calle Pablo Sorozábal, que es la circulación obligatoria que se ha establecido por parte del Ayuntamiento una vez reformada la calle. Entonces nosotros lo que os pedimos es que lo reestudiéis y os proponemos el tema de que se haga un cambio en el sentido de la circulación utilizando la calle Pablo Sorozábal, pero en el sentido contrario, es decir, que la entrada se haga por Pablo Sorozábal y la salida por Gran Vía. En ese sentido os hemos dejado también, como hace normalmente Ernesto, con fotos y esto para que se entienda, no sabemos si servirá mucho, pero lo que no podemos es permitir que estén los coches aparcados en Gran Vía, perdón, los camiones aparcados en Gran Vía porque no pueden utilizar las zonas de carga y descarga porque luego no son capaces de girar por donde el Ayuntamiento les ha indicado. Y en el mismo sentido, en la calle Buenavista 18, con una actuación que ha hecho el Ayuntamiento de permitir la entrada y salida al aparcamiento de las canteras por esta zona donde está el colegio de Marconzaga, nos hemos encontrado, claro, nos encontramos con el paso de peatones que da a ese colegio que estrecha la calzada. Si tú giras hacia ese parking te puedes encontrar con otro coche que viene y no se sabe quién tiene prioridad, pero no da el paso simultáneo. No pueden pasar dos coches al mismo tiempo. O invades la acera o invades el carril de circulación contrario señalizado. Y por tanto sí que os pedimos que estudiéis esa confluencia para evitar riesgos o a peatones o de colisión de tráfico. Y en cuanto a las ruegos, acabamos. Eskerrik asko, ¿preguntas? Eduardo. Sí, teníamos solamente una pregunta, que bueno, ha sido ya, coincide con el primer ruego del Partido Socialista, que es con lo referente al parque para perros de la Benedicta, que como yo no me voy a extender porque lo ha explicado la portavoz del Partido Socialista, la incongruencia de cómo hay un parque infantil
dentro de este parque para perros y se prohíbe la entrada a menores de 12 años. Nuestra consulta es qué solución se va a tomar, se van a cambiar de ubicación los juegos infantiles, se van a dejar los juegos infantiles como juegos los perros, o se va a buscar alguna otra solución alternativa, como ya se ha expresado anteriormente. El pasado viernes 24 de enero apareció en prensa pública datos sobre la participación actual de los vecinos y vecinas del Estado en actividad física y deporte. ¿Existe el estudio hecho al respecto? ¿Quién lo ha realizado? ¿Por qué no se nos proporciona la información al respecto a los demás partidos? Las arquetas de la Gran Vía, que van desde el número 1 de Gran Vía al conservatorio, están atascadas y a las primeras gotas rebosan. Pregunto, ¿desde cuándo no se han limpiado las areneras en las arquetas? En el conservatorio, el paso de cebra, que siempre está dentro de un ranchaco. Las aceras de la avenida del Kaiku están intransitables por los chatos. También han desaparecido los cipreses de la punta, que ya en su momento están talados, traje fotos. Habiendo en la ANVIDE unos talleres específicos para realizar cursillos de enseñanza profesional, ¿por qué no se hace uso de ellos para preparar a los parados para posibles empleos futuros? No es entendible que una petición de reparación urgente hecha en noviembre por la dirección y el consejo escolar en Albi no se haya hecho caso de él y tienen varias de las aulas con goteras llenas de cubos para adquirirlas. Se comunicó que había salido una higuera en el canalón. La higuera ha aumentado de tamaño y los canalones están atascados. ¿Por qué no se utiliza el euskera en la información cultural del ayuntamiento? Y por último, añadiendo a la petición del parque para perros una especificación más. ¿Por qué no se pone que el dueño del perro se tiene que hacer responsable del animal cuando pasan las personas? Porque ha habido algún caso que han mordido a la gente que pasaba por allí y la contestación ha sido que era un parque para perros. Al hilo de ese parque que estáis comentando de niños que hay dentro de este, yo creo que es el mismo sitio, es donde antiguamente había como un kiosquito, sí, es ese, no un kiosquito, un chiringuito, no sabía el nombre, es ese mismo parque, ¿no? Pues nosotros vamos a preguntar qué está pasando con las losetas de ese parque, porque no desaparece una ni dos, es que desaparecen de 10 en 10, porque vas un día, pisas losetas sueltas y al día siguiente esa loseta ha desaparecido. No sé si os habéis fijado que esas losetas son mucho más grandes de lo habitual. Son losetas muy grandes. Y en los últimos tiempos hay trozos de más de 3 y 4 metros enteros sin loseta. Nuestra pregunta es si es que alguien se está haciendo un toque en algún sitio o dando una vuelta. Y por último, ¿por qué no se nos ha contestado la petición, de hecho, hecha hace 2 plenos, sobre el por qué está sin hacer el nuevo contrato del servicio de limpieza y está aprobado desde hace 2 años? Sí, bueno, contestar lo ha comentado antes Amagoya también en ruegos, lo has comentado también Ernesto. El hecho de que desde el área de deporte se tengan ya los datos del número de usuarios que ha habido durante el 2013 y en un momento dado se quiera hacer público los datos o no tiene que sentaros mal. El hecho es que yo no tengo un problema, igual que tienen anteriores comisiones de deporte, explicar y dar información del número de usuarios, tanto de abonados como de participantes de los diferentes cursos. Pues lo hago llegar porque es un dato que no hace el estudio nadie, es los datos que se dispone desde el director de deportes del número de cursillistas y el número de abonados que hemos tenido en el año 2013. Es un dato que se saca de la gente que hemos pagado los abonos, sin más. Os lo hago llegar, los resultados lo tenéis por los grupos. Sí, no. Preguntas. ¿Para cuándo el asfaltado
del saneamiento efectuado en las arquetas de la Gran Vía. Se han saneado las arquetas, se ha quedado aquello sin asfaltar y ya llevan 2 meses. ¿Para cuándo se prevé que lo asfalten? Subvenciones. Nosotros hemos preguntado por escrito cuántas subvenciones han sido perdidas o devueltas por este ayuntamiento. No se nos ha contestado, pero seguimos insistiendo. ¿Cuántas subvenciones concedidas a este ayuntamiento han sido devueltas parte de su dinero o el dinero completo? ¿Cuáles son los importes y los motivos? Sabemos que a lo largo del ejercicio 2012 se han producido devoluciones y en el ejercicio 2013 también, más allá de las que se produjeron durante el año 2011. ¿Por qué el equipo del Gobierno no contesta a la pregunta realizada por el Partido Socialista? ¿Cuántas subvenciones se han devuelto por parte del equipo de Gobierno? ¿Por qué y con qué importes? También quisiéramos saber cuál es el horario de los baños del casco, porque estamos observando durante las últimas semanas que perfectamente te lo puedes encontrar bien a la mañana, bien a la tarde, cerrado, y no somos capaces de entender cuál es el horario de funcionamiento de esos baños, pero sí que os queremos recordar que prestan un servicio importante porque están en un casco, en una plaza pública, y son los únicos baños que existen públicos en el entorno. Luego, en el pleno pasado lo dijimos, algunas cuestiones se nos han entregado de documentación, pero hoy hemos aprobado un reglamento de participación ciudadana, ha dicho la portavoz que es para ser más participativos y más transparentes, pero no se entregan las documentaciones que el Grupo Socialista pide en comisiones y que además se nos dice que se nos van a mandar enseguida. ¿Para cuándo los presupuestos de las calderas y cocinas solicitadas de las reformas de las viviendas municipales, que se cambió de criterio? Ya no se hacen con empresas de Sestao, se eligieron empresas de fuera de Sestao. ¿Para cuándo nos vais a entregar esa documentación? También el pleno pasado, el delegado de personal, el señor Lerma, nos dijo que no cabía duda de que se había que poner fecha para tratar el asunto del técnico de expedientes sancionadores, y esa fecha se iba a poner en el mes de enero. Pues le quedan 3 días. No se ha trabajado en el técnico de expedientes sancionadores. Es un acuerdo de este pleno. Hay una empresa que tiene su contrato prorrogado de forma ilegal. Lo estamos tolerando porque usted se comprometió a tramitar de forma rápida este asunto. Ya se hizo la convocatoria de la comisión y estamos a falta, la convocatoria del comité de valoración, y estamos a falta de una comisión de personal. Yo entiendo que tendrán múltiples ocupaciones, pero la dedicación a este ayuntamiento y la tramitación de este ayuntamiento también es importante. ¿Para cuándo el técnico de expedientes sancionadores? Y en el mismo sentido, ¿para cuándo la comisión de obras que en un decreto firmado por el alcalde acepta el recurso presentado por el Partido Socialista contra su denegación? Nos dice que sí, que tenemos razón, que se tiene que convocar, y con eso llevamos 2 meses. Tenemos que ir al juzgado. ¿Para cuándo la comisión de obras? También preguntábamos en el pleno pasado y no se nos ha contestado si se está dando traslado a la intervención municipal y a la Secretaría los acuerdos que se adoptan por los consejos de administración en los que este ayuntamiento participa y que están suponiendo la asunción de compromisos económicos a futuro. No se nos ha contestado. También quisiéramos recordarle que este grupo municipal ha solicitado en este pleno que se negocie con la Diputación Foral de Vizcaya la gestión anticipada de las cargas urbanísticas de la calle Rivas en el tramo correspondiente al eje del Vallonte. Ha tenido este equipo de gobierno que decretar el desalojo de las familias que vivían en el número 9 y proceder a su desalojo. Declarar la ruina. La ruina significa la pérdida de los derechos urbanísticos de los propietarios de ese edificio, cosa que no pasaría si la gestión se realiza de forma anticipada. Nos queda el número 7. ¿Va este ayuntamiento a defender los intereses de sus vecinos, de los vecinos de la calle Rivas, y va a solicitar a la Diputación que, teniendo en cuenta la situación de los edificios, se gestione de forma anticipada como cargas urbanísticas estos números de la calle Rivas? Ya se hizo con el gobierno vasco en la zona de Simón Drogas. Y por último, y agarrando una pregunta realizada por el concejal de Bildu. El centro de formación que tiene Lanbide en Sestao fue solicitado por este equipo de gobierno a través del gobierno vasco. Se fue solicitado por el gobierno socialista en su momento a través del gobierno vasco que fuera declarado centro de referencia nacional al ministerio.
El Ministerio lo declaró Centro de Referencia Nacional, pero el Gobierno vasco ha renunciado a dicha calificación. Esto significa, en la práctica, que este edificio quedará sin uso, con las instalaciones que tiene, con las que cuenta este edificio para la formación de desempleados, en una comarca en la que la tasa de desempleo es de las más altas de la comunidad autónoma del País Vasco. Y la pregunta es muy sencilla y muy directa. ¿Va el Ayuntamiento a permitir esta renuncia del Gobierno vasco? ¿Piensa hacer algo el Ayuntamiento para que el centro de Lanbide vuelva a dar formación a nuestros desempleados? Esas son las preguntas, damos por finalizado el pleno.